registro de candidaturas dentro del diplomado de administración de elecciones. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta alguna pregunta que haya quedado pendiente en relación con lo que vimos hasta el día de ayer? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, voy a compartir la presentación que veníamos viendo. A ver, vamos a ver. Ay, no aparece. A ver, otra vez. Ok, para quizá es más rápido con la presentación. Aquí está. Ok. Bien, el día de ayer habíamos nosotros visto que pues cuáles son, o sea, nos habíamos quedado ya a la mitad de los requisitos de elegibilidad, es decir, los requisitos que nos exige la Constitución para ser presidente de la República. El último que habíamos comentado es no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Ayer ya quedamos, ya habíamos conversado de a qué se debe este requisito, que es una limitante en realidad para las personas que pertenecen al Estado eclesiástico o son ministros de culto. Muy bien. Seguimos con los requisitos de elegibilidad porque todavía no terminan. Seguimos con ellos. Bien. Además, ya la ven completa, disculpen ustedes, ¿ven completa la pantalla? En toda su pantalla, pues, ¿está completa? Sí. Sí, perfecto. Ok. El siguiente requisito de elegibilidad es el no estar en servicio activo en el ejército 6 meses antes. Es decir, hay una limitación condicionada a 6 meses. Los que pertenecen al ejército, los que están en servicio activo en el ejército, en principio no pueden ser registrados para ocupar el cargo de presidente de la República. Sin embargo, si ya se separaron 6 meses antes de la elección, entonces sí pueden, no tendrán ningún problema con solicitar su registro para ocupar este cargo en el ámbito federal. También, también el artículo 55, no, el artículo 82 dice que para ser presidente de la República es necesario no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni gobernador o gobernadora, a menos que se separe 6 meses antes. Estamos igual que en el párrafo anterior, es decir, en principio no pueden, salvo que se separen con 6 meses de antes. Y también el último párrafo dice que para ser presidente de la República no debes estar en algún supuesto del artículo 83. El artículo 83 habla de que no hayas desempeñado algún cargo anteriormente, es decir, de ser presidente como interino, sustituto o provisional. Ahí no hay ninguna limitante de tiempo. Si ya una persona ocupó el cargo de presidente de la República con el carácter de interino, sustituto o provisional, con independencia de cuánto tiempo haya ocupado ese cargo, ya no puede volver a ser registrado para ser presidente de la República, aunque ahora sea por elección popular. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución, y a ustedes saben que además fue
tema de la Revolución Mexicana, opera el principio de no reelección para los titulares del Poder Ejecutivo. Ajá. Entonces, por este principio de no reelección para los titulares de Ejecutivo es que quien ya fue interino, sustituto provisional, no puede volver a ser presidente bajo ninguna circunstancia, ni que aunque ahora sea por elección popular. Ahora, los otros dos supuestos, el de no estar en servicio activo y el de no ser secretario, subsecretario, fiscal general o gobernador o gobernadora, ahí hay una limitante temporal nada más. Saltando esos 6 meses, pues no hay ningún problema. ¿Y a qué se deberá estas prohibiciones? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien me podría decir por qué creen ustedes que existen estas limitantes? Claro, ahorita se los digo, pero me gustaría escuchar sus opiniones. No, vamos, no se podrá, no se imaginan por qué. Bueno, se exigen estas. A ver, Alejandro Hernández. Recursos públicos, por ejemplo, en el caso de los que son funcionarios, Perdón, o sea, no pudiera escuché. ser para el uso de recursos públicos, Ajá, sí. y también, por ejemplo, si para evitar alguna influencia sobre ciertos, bueno, cierta ciudadanía, porque si eres funcionario, alto funcionario, pues puedes influenciar sobre incluso tus subordinados, ¿no? Exacto, tal cual, Alejandro. Así es. Se solicita que ya al momento en que vas a ser presidente durante los 6 meses anteriores ya no hayas ejercido ninguno de estos cargos, porque, como bien lo dice Alejandro, es para evitar que exista una influencia indebida quien ejerce estos cargos y quiere ser presidente. Por eso se le exige separarse con esta anticipación, para evitar que la persona interesada pues haga uso indebido de los recursos públicos, pues para andar ¿no? Ahí promoviéndose en su candidatura, ajá, pero además también pues por la influencia de este tipo de cargos, porque si ustedes ven, son cargos, por lo menos los del segundo párrafo, el de no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general y gobernador o gobernadora, pues son cargos muy elevados, son cargos de primer nivel que evidentemente pueden, las personas que los ocupan, pues ejercen poder, ¿no? Ejercen poder y entonces pueden hacer mal uso de esta situación para pues andarse promoviendo y candidateándose para la presidencia de la República. Y entonces, para evitar cualquier tipo de influencia indebida o de uso de recursos públicos, es que se les exige a quien quiera, a cualquier ciudadano o ciudadana que pretenda ser presidente de la República, pues separarse cuando menos 6 meses antes de que se lleve a cabo la elección. Bien, seguimos. Hasta ahí los requisitos de elegibilidad del cargo de presidente de la República. ¿Alguna inquietud, duda? Bueno, seguimos. Ahora nos toca ver los requisitos de elegibilidad para diputadas y diputados, así como para las senadurías al Congreso de la Unión. Y para eso nos remitimos a los artículos 55 y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les comento que para estos dos cargos son los mismos son los mismos requisitos, salvo la edad, ¿ok? Entonces, veremos el primero. Primero tienen que tener ciudadanía mexicana, o sea, es decir, ciudadanía, pero además nacionalidad mexicana por nacimiento en goce de sus derechos. En segundo lugar, tienen que tener una edad determinada.
18 y 25 años cumplidos al día de la elección respectivamente, es decir, 18 años para el cargo de diputado y 25 para el cargo de senadores. Anteriormente está, en relación con la edad para ser diputado o diputada, es reciente la reforma constitucional porque antes se exigía tener 21 años. Ahora ya se exige por tener 18 años por lo menos. Ajá. Y el tercer requisito es ser originario u originaria de la respectiva demarcación territorial o vecino con residencia efectiva de más de 6 meses. A ver, aquí hay dos situaciones diferentes. Ser originario es una cosa, o si no eres originario, te piden una vecindad. Originario de la demarcación respectiva. Bueno, pues para ser diputados por el principio de mayoría, ustedes saben que el territorio nacional se divide en 300 distritos electorales. Entonces, requiere ser originario de el distrito electoral, es decir, de cualquier lugar dentro de la delimitación de ese distrito, o si quieres ser senador, pues de cualquier parte del estado por el que te postules. ¿Estamos de acuerdo? Si no eres originario, dice vecino con residencia efectiva de 6 meses, es decir, que te hayas cambiado de lugar para vivir en la demarcación de qué se trate, en la demarcación electoral de qué se trate. Ajá. Ahora, residencia efectiva. ¿Qué es la residencia efectiva? La residencia efectiva es no solamente que cuentes con documentos de donde quieres acreditar la vecindad, sino que realmente tienes que vivir y hacer tu vida laboral, social, en esa demarcación. Ajá. Hay muchas personas que, por ejemplo, viven en la Ciudad de México y tienen casas, departamentos, propiedades fuera del Distrito Federal, supongamos en Hidalgo, supongamos en Querétaro, bueno, ¿qué les voy a decir de Morelos, no? Que queda pues muy cerca de aquí de la Ciudad de México. Entonces, en realidad, pues en algunas ocasiones alguien quisiera registrarse para un cargo de elección popular en Morelos, aduciendo que tienen residencia porque pues ahí tienen una casa y son propietarios de una casa, e inclusive sí lo acreditan, ¿no? Es decir, esta situación de ser propietarios de alguna casa, de algún bien inmueble dentro del estado de Morelos. Pero de eso no se trata de que en realidad vivan ahí, hagan su vida en ese territorio. Ahora, ¿por qué esta exigencia? Pues de lo que se trata es de que la persona interesada en ser postulado para diputado o senador, pues tenga un vínculo con el territorio en el cual va a ser, se va a postular como candidato para garantizar a su electorado que conoce, que tiene un vínculo con el territorio y que conoce como consecuencia de este vínculo, pues que conoce los problemas que padece el Estado, ¿sí? Porque de esa manera, pues, se genera la presunción de que si conoce los problemas, pues va a promover programas de acción para superarlos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. También, permítanme. También seguimos con los requisitos de elegibilidad de diputaciones y senadurías. También, al igual que para ser presidente de la República, tenemos limitaciones temporales si ocuparon un cargo. En el caso de diputaciones y senadurías, dice
no estar en servicio activo en el ejército ni tener mando en la policía o gendarmería de su demarcación electoral cuando menos 90 días. No ser titular de organismos constitucionales autónomos, ni secretario o subsecretario de Estado, titular de organismos descentralizados o desconcentrados de la Federación, a menos que se separen 90 días antes, y finalmente no ser ministro de culto religioso. Recuerden ustedes, en el caso del presidente de la República, había una temporalidad de 6 meses. Aquí, para diputados y senadores, la separación del cargo se exige no que sea de 6 meses, sino que sea por lo menos de 90 días. Ajá. De ministro de culto no trae temporalidad. Bien. Y obviamente lo que subyace en estas prohibiciones o en estas limitaciones para poder ocupar el cargo de diputado o senador es pues también que evitar cualquier tipo de influencia o utilización indebida de recursos públicos y que con eso se pongan en una ventaja respecto de pues más participantes. Y no ser ministro de culto religioso como pues vamos, operan las mismas razones que ya comentamos ayer para el caso del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ajá. ¿Alguna cuestión? ¿No? Vamos bien. Los que acabamos de ver antes de esta gráfica, de esta diapositiva, eran requisitos constitucionales. Pero fíjense que también hay requisitos establecidos en la ley de instituciones y procedimientos electorales que tienen que cumplir quienes quieren ocupar un cargo de diputación o de senaduría. Ajá. El artículo 10 establece, además, que estar inscrito en el Registro Federal de Electores y tener credencial para votar. Ese es un requisito legal que también tiene que ser cumplido. Aquí también tiene prohibiciones de cargos. A ver, no ser magistrado o secretario, fíjense, del Tribunal Electoral, consejero del INE, ni secretario o director ejecutivo, ni parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separen 3 años antes, aquí sí pide del inicio del proceso electoral, no del día de la elección, sino aquí sí dice del inicio del proceso. También no ser presidente municipal o alcalde de la Ciudad de México, salvo que se separe 90 días antes, aquí sí dice, de la elección. Y finalmente dice no estar condenado o condenada por el delito, aquí nada más puse siglas, y significa violencia política de género, violencia política de género. Bien, fíjense ustedes que estas últimas limitaciones no están previstas para presidente de la República. La ley es pues explícita en señalar que son para diputados y senadores. Ajá. Y bueno, pues hay más limitaciones, justo pues también en el caso del INE llama mucho la atención que también hay limitaciones para los que ocupan las magistraturas del Tribunal Electoral y varios cargos dentro del INE. ¿Por qué? Pues porque podrían aprovecharse justo de esa influencia que tienen en materia electoral, pues para ser postulado como diputado o como senador. Es decir, para que no se preste a ningún tipo de situación de influencia o de debida influencia, es que la ley ha establecido que si tú ocupas cualquiera de estos cargos, no puede ser en principio
candidato a diputado o senador, fíjense, salvo que se separen, y es pues una temporalidad grande, 3 años antes del inicio del proceso. ¿Sí? Entonces, pues son limitaciones que se tienen que observar. Y por supuesto, pues son causas para que en un momento dado, si no se cumple esa temporalidad de separación, pues al momento en que se solicita el registro, son causas pues para negar el registro. Bien, sigamos. ¿Alguna cuestión hasta aquí? ¿Duda o comentario? Bueno, seguimos avanzando. A ver, aquí puse un dato que tiene que ver con la separación definitiva. Hay algunas menciones en la Constitución y en la ley que no solamente se pide separación, sino habla de separación definitiva. El Tribunal Electoral ha dicho que cuando la ley exige para poder ser postulado a algún cargo de elección popular, se exige separación definitiva, pues lo que se pretende es que las personas servidoras públicas que ocupan los cargos y que quieren ser postulados a cargos de elección popular no tengan influencia preponderantemente en la decisión de su candidatura ni en la voluntad de los electores. Miren, por ejemplo, vamos a regresarnos un poquito a las gráficas, a las láminas anteriores para ver dónde se pide separación definitiva. A ver. Acá. Por 3 años, separación de 90 días. Vamos a ver acá. Aquí está. Mire, por ejemplo, elegibilidad de diputaciones y senadurías. Se pide en el punto 2, ¿me ven? No ser titular de organismos constitucionales autónomos, ni secretario o subsecretario de Estado, titular de organismos descentralizados de la Federación, a menos que se separe definitivamente. Ahora, se me olvidó comentar, ¿cuáles son los organismos constitucionales autónomos que prevé nuestra Constitución? ¿Alguien me pudiera comentar o alguien conoce alguno, por favor? Arturo Sí, Vargas. Sí. Bueno, el INE es uno, obviamente. ¿Sí? También el INAI. Me parece que la COFESE también es uno de esos organismos autónomos. Y bueno, antes era lo que era el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creo que era el INE, pero creo que ya lo extinguieron, ¿no? Me parece. También el IFETEL. IFETEL, sí. ¿Quién más? Nos faltan algunos. Bueno, son los que ahorita me acuerdo. La Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Algún otro? ¿Alguien recuerda algún otro? El Instituto a ver, ahorita no tengo el nombre exacto, pero es el Instituto de Geografía y Estadística. ¿El INEGI? El INEGI, ese también es autónomo, que no sé si es correcto, me parece que ya no es INEGI, no sé si lo estoy diciendo bien, y espérenme, ¿qué el otro? Y el Banco de México. El Banco de México también es un órgano institucional autónomo. Muy bien. Muchas gracias, Arturo. Bien, entonces, esta cuestión fue, lo de la separación definitiva, pues fue pues definido por el Tribunal Electoral. Ahora, ustedes recordarán, aquí ya vamos a entrar al tema de la suspensión de derechos político-electorales, que ayer
comenté o empezamos con una pregunta: ¿quién puede ostentar una candidatura? Bueno, pues ya vimos las personas que son elegibles y ya vimos los requisitos de elegibilidad. Pero además, ¿qué otra circunstancia debe también presentarse para que puedas tú aspirar a una candidatura? Y entonces está aquí un segundo cuadrito que dice: no estar suspendidos en los derechos político-electorales. Y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son esos supuestos de suspensión de los derechos político-electorales? Vamos entonces, ya, elegibilidad. ¿Alguna pregunta sobre la elegibilidad? No, ¿verdad? Parece que nadie le... Bueno, José Roberto Valdemar. Sí, gracias. De acuerdo a su punto de vista, vaya, ahorita nos está exponiendo lo que la ley actual prevé. A mí me gustaría preguntarle su punto de vista acerca de cuáles serían los aspectos que usted añadiría y cuáles quitaría. Me la pones complicada. Pero Pues bueno, sí, la quería comprometer. Si yo fuera legisladora, imagínate, legisladora constitucional, bueno. No, a ver, mira, qué buena pregunta. Quizá, fíjate que yo exigiría para el cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, para el cargo de diputadas, diputados, senadoras y senadores, yo exigiría, híjole, quizá tener algún estudios de licenciatura mínimo. Pero, es decir, a mí me gustaría, porque creo que si tienes estudios ya de nivel universitario, bueno, ¿qué digo? Posgrados, pues mucho mejor. Me parece que las personas que ocupan estos cargos pudieran tener mayores elementos al momento en que analizan, reflexionan los proyectos de ley. Ajá. Claro, a ver, o sea, eso es lo que yo creo que pudiera exigirse. Pero te voy a decir una cosa, porque a mí es lo que me gustaría, pero me parece que no pudiera exigirse a la vez, ahora sí que a la vez no pudiera exigirse, porque desafortunadamente, como estaban en las condiciones de nuestro México actual, de nuestro México realista, el gobierno no puede garantizar a toda la ciudadanía, a todos los habitantes del país, estudios universitarios. Entonces, habría personas que sí serían discriminadas por no contar con títulos universitarios, con algún título universitario, porque, pues, ¿por qué? Porque desafortunadamente el gobierno hasta ahorita no puede garantizar que todos estudien, ¿no? Entonces me parecería que sí sería una cuestión discriminatoria si el Estado no puede garantizar ese tipo de estudios para todos los habitantes. Ahí tenemos el tema de la UNAM, o sea, año con año, pues cuántas personas no resultan rechazadas, ¿no? Pues porque la capacidad de la UNAM pues se ha visto rebasada. Entonces, bueno, me parecería que no se pudiera exigirse. Fíjense, es más, hubo un debate en la Constitución, ahorita no recuerdo si fue en la Constitución de 1857 o de 1917, porque se pedía como requisito de elegibilidad el saber leer y escribir. Y finalmente en la Constitución de 1917 ya no aparece. Y fíjense, entonces, como no está, pues hay la probabilidad en un momento dado de que haya personas que puedan ser postuladas a un cargo de elección popular
que no sepa leer y escribir, porque finalmente no se exige como requisito de elegibilidad. Ajá. ¿Qué pensarían ustedes? Fíjense, a ver, ahí quisiera escuchar las opiniones. No se establece como requisito de elegibilidad, pero estarían de acuerdo con que si no se exige como requisito de elegibilidad, pues incluso una persona que no sepa leer y escribir, pues puede acceder al cargo público. Me gustaría escuchar. A ver, José Roberto, te devuelvo la pregunta. Bueno, a mí se me ocurre, a lo mejor eso abonaría un poco al trámite burocrático, por llamarlo de alguna forma, pero a mí se me ocurriría un sistema de puntuación basado en aspectos tales como los que mencionó. O sea, a lo mejor que no sea obligatorio tener un grado de estudio superior, pero que sí fuera deseable que lo tuviera y eso abonará en puntos, ¿no? Y a lo mejor así hacer un tema eh, de, de puntuación que no discrimine como tal, o sea, que no corte de tajo el hecho de que no cuentes con estudios técnicos o superiores, pero No, que pero sí ya deja los más. estudios técnicos o superiores, que no sepa leer ni escribir. Bueno, en ese sentido, yo creo que sí existiría un mínimo de estándar en preparación académica para que el ejercicio democrático se diera eficazmente. Si una persona no sabe leer y no sabe escribir, ¿cómo va a poder hacerse llegar de la voluntad del pueblo tan solo con ese requisito mínimo, ¿no? Entonces la democracia representativa, a pesar de que pudiera depositar su confianza en una persona que no tenga esa capacidad, pues no podría continuar con esa legitimidad que en un primer lugar le daría el poder, si no pudiera comunicarse con su pueblo, ¿no? Comunicarse, sí, pues puede haber una comunicación verbal. A ver, yo Sí. creo, José Roberto, que, a ver, sí, tienes razón, o sea, lo deseable es que haya un mínimo de educación, de formación escolar para que una persona pues pueda con efectividad, ¿no?, a desempeñar el trabajo de presidente, de diputado, de senador, ¿no? Pero lo cierto es que hoy por hoy en la Constitución ni en la ley se exige el que tengas un grado mínimo de estudios, no se exige. Entonces, la verdad es que desde mi particular punto de vista, una persona inclusive que no sepa leer ni escribir puede acceder, puede inscribirse, puede o tiene la posibilidad jurídica de inscribirse y que si tiene la mayoría de votos de la población, de la gente, de la ciudadanía, pues, puede acceder a desempeñar el cargo público. No es lo deseable, pero como la Constitución no lo exige, pues está abierta la posibilidad, no deseable, pero está esa posibilidad. Es decir, por esta falta de leer y de escribir, la autoridad electoral no podría negarle su registro a una candidatura. Eso es lo que quiero decir. Y si en un momento dado ganara, obtuviera el mayor número de votos, tampoco sería una limitante, me parece, jurídicamente hablando, tampoco podría ser una limitante para que accediera a ejercer el cargo público de elección popular. Vuelvo a repetir, no deseable esa posibilidad, pero sí es real, ¿no? Yo, no me he enterado de un caso así, pero bueno, para que tomamos reflexión, lo que estamos comentando es para que tomemos reflexión, ¿no? De cómo debemos ser muy estrictos con estos requisitos de elegibilidad, porque quien aplica la ley, la autoridad electoral, en principio el INE, y el tribunal electoral que ante un conflicto tiene la posibilidad de tomar decisiones en ese punto de vista, estas dos autoridades no podrían agregar elementos que no están en la ley porque son limitantes. Acuérdense que finalmente el acceder a un cargo público es un derecho político electoral y por consecuencia es un derecho humano.
Y el derecho humano, las limitaciones a cualquier derecho humano deben estar expresamente previstas en la Constitución y en la ley. Todas estas cuestiones de los requisitos de elegibilidad en realidad se traducen a limitantes. Ajá. Son limitantes en realidad para acceder a cargos públicos, pero finalmente están en la Constitución. Entonces, ninguna autoridad podría imponer mayores limitantes al ejercicio de los derechos humanos que no estén previstas o en la Constitución o en la ley. Entonces, como ni en la Constitución ni en la ley está previsto que para acceder a los cargos públicos tengas que tener un mínimo de estudios incluyendo incluso no te exigen que sepas leer y escribir, pues entonces me parece que si no lo establece el constituyente o el legislador, pues no es dable imponer ese requisito. ¿Vale? Y con esta perspectiva debemos de ver las limitantes o los requisitos de elegibilidad. Es decir, más bien se traducen en limitantes al derecho político electoral de ser votado, pero están justificadas porque están en la Constitución y en la ley. ¿Vale? Lisset Sánchez, adelante. Hola, maestra. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. A mí me gustaría, pues, observar desde dos puntos. Ay, creo que ya entré con mi computadora. A ver, me salgo de aquí. Aquí ando. Sí, se escucha un eco, pero ya estás. A ver. Ok, aquí ando. A mí me gustaría verlo desde dos puntos de vista. Uno, cuando el constituyente, pues, hizo esta constitución, había un gran analfabetismo en México. Entonces, tenemos que partir desde ahí, que tenemos que ir actualizando. Sin embargo, hasta no erradicar el analfabetismo, por derechos humanos, pues se tendría que dejar, pues si no sabe leer ni escribir, no le podemos vetar este derecho humano a las personas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Lisset, totalmente, exacto. Bueno, es así y así tenemos que hacer la interpretación de los requisitos de elegibilidad. Es decir, los que no están, vamos, ni siquiera, ni discusión, ¿no? Porque como son limitaciones y no están en la ley, pues no me las pueden imponer la autoridad electoral. Ajá. Y las que están, las que sí están, pues tenemos que interpretarlas de manera de manera estricta para que no se amplíen, a supuestos pues no previstos. Entonces, bueno, pues así debemos de verlo porque está involucrado el derecho humano el derecho de voto, el derecho de ser votado, perdón. Muy bien. Bueno, pues ahora entremos entonces a ver suspensión de derechos político-electorales. Quien está suspendido en sus derechos político-electorales tampoco puede acceder a un cargo público, tampoco puede ejercer su derecho político electoral a ser votado. En el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen los supuestos de en qué casos se suspenden los derechos de la ciudadanía. En primer lugar dice, los sujetos, las personas que están sujetas a un proceso criminal por delito con pena corporal, comenzando, es decir, desde el auto de formal prisión. Si ya tienes auto de formal prisión, pues ya no puede ser candidato a algún cargo de elección popular. Los prófugos de la justicia tampoco. ¿Quiénes son los prófugos de la justicia? Prófugo de la justicia desde la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Si ya prescribió la acción penal, pues ya no te consideras prófugo de la justicia y puedes acceder a un cargo de elección popular, obviamente dependiendo del delito de que se trate. Ustedes saben que los delitos tienen diferentes tipos o diferentes temporalidades de prescripción atendiendo a la gravedad del delito. Entonces, ¿quiénes son los prófugos de la justicia? ¿Quiénes?
Los prófugos de la justicia son aquellas personas que en contra de ellas existe una orden de aprehensión y que están o se encuentran en una situación de ponerse fuera del alcance de, pues de las autoridades para que la puedan aprender. Ajá, para que la puedan, ahora sí que aprender, ¿no? Ajá. Son esas personas que están, digámosle así en términos coloquiales, huyendo. ¿Sí? Ok. A ver, Alejandro Hernández. Los que así, Alejandro Hernández. Ajá, yo ahí tengo una duda. Hace un tiempo fue muy sonado el caso de un diputado que llegó a tomar protesta y entró a la Cámara mediante la cajuela de un vehículo. Por ejemplo, ahí no se pudo haber impedido la toma de protesta porque tenía una orden de aprehensión. Ajá. Esa era mi duda. Esa era tu duda. A ver, recuérdame el contexto, porque de verdad sí me acuerdo, pero, a ver, sí fue electo, me recuerdo, ya había sido electo y entonces llegó a la Cámara, exacto, se introdujo mediante un vehículo. Sí, ya había ganado la elección. Ajá, y entonces estaba listo para tomar protesta. Y, a ver, recuérdame, ¿tomó protesta? Sí, y ya no lo pudieron aprender. Wow, pues entonces esa sí fue habilidad. A ver, pues si tomó protesta, pues evidentemente no estaba ahí la policía para aprenderlo, ¿no? Entonces no lo aprendieron y entonces estaba dentro del recinto legislativo y yo lo entendería en esa lógica jurídica. Ya está dentro, tomó protesta y pues al tomar protesta como diputado, como senador, diputado me parece, pues efectivamente cambia su estatus. ¿Por qué? Pues porque recuerda que a las personas que son ya toman protesta del cargo, pues no pueden ser sujetos de algún proceso, o claro, sí lo pueden ser, pero bajo otras condiciones, no como los ciudadanos comunes y corrientes. Ajá. Pero ahí te podría decir que fue una situación fáctica. La situación fáctica superó a la jurídica, desafortunadamente, me parece. ¿Alguna otra cuestión? No sé, Alejandro, si con eso puedo o intento responder tu duda. Sí. Okay. Muy bien. ¿Qué pasa con los deudores alimentarios? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Bien. Otro de los supuestos de suspensión de derechos político-electorales es cuando una persona está cumpliendo sentencia ejecutoriada que imponga esa pena. Es decir, cuando una persona comete un delito en la misma sentencia como parte de la sanción, además de que si le imponga multa, además de que si le impone una sanción privativa de libertad, ¿no? En las ejecutorias, en esas sentencias penales, se hace la declaración de que esa persona queda suspendida en sus derechos político-electorales por el mismo tiempo en el que pues se le impuso, si es una sanción de privación de la libertad, pues por el mismo tiempo. Entonces, cuando estás cumpliendo sentencia, estás suspendido tus derechos aunque goces de libertad. Ajá, ¿sí? Entonces, aunque goces de libertad, pues hasta que termines de cumplir tu sentencia, puedes ser postulado a un cargo de elección popular. Ahora, ¿cómo se entera el INE de este tipo de situaciones? ¿Cómo? O sea, vamos, todas estas causas de suspensión de derechos político-electorales, pues son en materia penal. Ajá. ¿Cómo vamos a saber? Bueno, pues hay una comunicación entre la autoridad, todas las autoridades penales, así como las autoridades del registro civil. Estas dos autoridades tienen la obligación de informar al Instituto Nacional Electoral cuando se emiten este tipo de sentencias para que el instituto, las autoridades electorales tomen nota y pues lleven un registro y ahí verifiquen cuando una persona, más bien si una persona que pretende ser candidata
está suspendida de sus derechos. Bien, bueno, vamos a la siguiente gráfica donde viene el tema que aquí me hacían la pregunta. Muy bien. Mediante reforma constitucional muy reciente, estamos hablando de principios de mes, yo creo, como los primeros días de junio, estamos a 29 de junio, como por ahí del 4 o 6 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al artículo 38 de la Constitución, y ahora se prevé que también se suspenden los derechos de la ciudadanía, fíjense, para ser registrada como candidata y para ser votada a cargos de elección popular, entre otros, y aquí están los supuestos novedosos. ¿Están viendo la gráfica? ¿Perdón? Sí. Ah, ok. ¿Cuándo? Primero, por la comisión intencional de delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad sexuales, además de el normal desarrollo psicosexual. Segundo supuesto, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres. Y tercero, por ser declarada una persona, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Todos estos son supuestos nuevos que tenemos que tomar en consideración porque también impiden que seas registrado y que puedas ser votado o votada a un cargo de elección popular. Claro, no solamente debe haber una sentencia, sino que esa sentencia me parece que tiene que estar firme, para que exista seguridad jurídica de que la decisión que te declara que cometiste, que te declara responsabilidad penal por un delito contra la vida, pues ya no se modifique, tiene que haber una certeza jurídica. Y también, fíjense, en el caso del último, que por ahí alguien me levantó la mano, por ahí alguien hizo una pregunta, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Primero, declarada. ¿Por quién? Pues por la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Pues hasta donde yo sé, una autoridad en materia familiar. Como persona deudora alimentaria morosa, no solamente que sea una persona deudora alimentaria, puede ser una persona deudora alimentaria no morosa, es decir, que vaya al corriente en el pago de su deuda alimentaria. Solamente los morosos. Ahora, lo que yo advierto aquí, yo no sé si en la ley haya alguna limitación temporal, es decir, yo no sé si cualquier persona deudora morosa, es decir, morosa es con un mes que dejó de pagar, con 2 meses, con 3 meses, con 4 meses, o sea, no sé si exista o sea suficiente con que la persona morosa pues haya dejado de pagar una sola vez. La verdad es que ahí sería cuestión de reflexionar porque aquí en la Constitución pues no dice nada. A ver, la Yareli Galván Fuentes ha levantado la mano. Gracias, maestra. Sí, aquí en el estado de Morelos está establecido que son 90 días de que no se haya dado cumplimiento voluntario al pago de la pensión alimenticia. Se realiza la petición para la inscripción del deudor alimentario y quien levanta esa inscripción es la Dirección General del Registro Civil. O sea, a nivel estatal queda el registro y para
poder acceder a una candidatura de carácter local, pues no sería posible porque de este registro pues se desprende lo que es el incumplimiento. Perfecto. Me parece que para a nivel nacional si pudiera participar, a lo mejor para alguna diputación se me ocurre, ahí sí no existe limitante porque no hay, bueno, yo desconozco, mejor dicho, si existe algún registro a nivel nacional sobre este incumplimiento. Ok. Muchísimas gracias, Yareli. Ya nos aclaraste entonces qué pasa a nivel de Morelos. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Muy bien, pues a ver, entonces yo supondría, como aquí Yareli lo puso el ejemplo de Morelos, que sí, las leyes de cada estado pues podrán determinar cuánto es la morosidad con la cual es necesario ponerse o colocarse en esta suspensión de derechos, pero pues lo dejo para la reflexión. En realidad me faltaría profundizar en esta causal, porque en realidad pues es muy reciente esta reforma constitucional. ¿Alguna otra participación? Bien, seguimos entonces. Bien, me regreso otra vez a ya nada en relación con suspensión de derechos político-electorales. Vamos a nuestra tablita 3. Dijimos, ¿quién puede ostentar la candidatura? Ya vimos la elegibilidad, o sea, personas que sean elegibles. Ya vimos que no estén suspendidas en derechos político-electorales. Acabamos de ver quiénes sí están suspendidas. Ajá. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, que es en relación con la reelección, que se cumplan las condiciones vinculadas con la reelección. Ahí estamos. Bien, vamos entonces a pasar. Reelección. Miren ustedes, la reelección es un derecho para las personas que ya ocupan un cargo de elección popular. La reelección en nuestro sistema jurídico es parcial, porque no está prevista para todos los cargos de elección popular. Acabo de comentar hace un rato que para el Poder Ejecutivo la reelección no está prevista, y esto tiene un tema histórico en nuestro país. La reelección sí es posible para los diputados, diputadas, senadores, senadoras, para ellas sí. Inclusive, antes de que hubiera esta reforma constitucional de reelección consecutiva, sí había reelección, pero no consecutiva. Quien ocupaba el cargo, fíjense cómo era antes, o sea, varias personas lo hacían. Quien ocupaba la senaduría, una senaduría, para la próxima vez la postulaban para el cargo de diputado o diputada. Terminaba el periodo, se esperaban otros 3 años y entonces ya después regresaba a la senaduría. Entonces como que iban brincando, ¿no? Así de cámara en cámara, ¿no? Porque estaba permitida la reelección, pero no consecutiva. Si no era consecutiva, pues podías andar brincando. Bueno. Después hubo una reforma constitucional y ahora sí se permite la reelección solamente para los integrantes de las cámaras del Congreso a nivel federal. Estoy hablando a nivel federal. Entonces, la reelección es un derecho, pero tampoco es un derecho absoluto. Está sujeto a condiciones para que se haga efectivo. A condición temporal, miren, los diputados, dice la Constitución, dice, los diputados pueden reelegirse de manera consecutiva hasta por 4 periodos. Es decir, ocupas el primer periodo, es decir, entras en un primer periodo por elección popular y tienes derecho a reelegirte hasta por 3 ocasiones más. Es decir, en total, 12 años, te la puedes pasar de diputado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque el cargo de diputado dura 3 años.
Senadores. Los senadores, cuando entran, más bien el periodo de cargo de un senador es de 6 años, por lo que pueden reelegirse por 2 periodos consecutivos, por lo que pueden ocupar el cargo por 2 periodos consecutivos. Uno, cuando entran por el cargo de elección popular, es decir, como nuevo, ¿no? Para ocupar el cargo, y un periodo más para reelección, de manera que también solamente pueden estar 12 años como senadores. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, hay limitaciones temporales que solamente te puedes reelegir 3 veces en el caso de diputados y en el senador una vez más, si ya, cuando estás en el cargo. Ajá. Son esas limitaciones temporales. Y segundo, y la postulación tiene que ser por el mismo partido. Para que pueda hablarse de reelección, te tiene que postular el mismo partido que te postuló en su origen. Ajá. O cualquier partido de los integrantes de la coalición que te postuló en su origen, si fue una coalición. Ahora, hay una salvedad, salvo que la persona interesada haya renunciado o perdido la militancia en esos partidos antes de la mitad de su mandato. Entonces, el derecho es una reelección, sí es un derecho, pero está sujeta a condiciones, condición temporal y condiciones materiales. Las condiciones materiales es que necesariamente te tiene que postular el mismo partido que en su origen, y siempre y cuando no hayas no hayas renunciado a la militancia o al partido o perdido tu militancia. ¿Por qué puedes perder tu militancia? Pues porque el partido te expulse, por ejemplo, o ya no te quiera y te expulse, ¿sí? Ok, entonces, pues aquí vemos que hay condiciones también para la reelección. Necesariamente, si estamos hablando de reelección, una persona que quiera su registro como candidato, pero hablando de reelección, tiene que cumplir estas condiciones. Bien, ¿alguna pregunta? Seguimos. Bien. Acá subo a mi tablita guía. Ajá. Ya dijimos que puede ostentar una candidatura quien cumple la elegibilidad, que no estén suspendidos en sus derechos político-electorales, que se cumplan las condiciones relacionadas con la reelección, hablando de los que pretenden repetir el cargo, y también puede ostentar una candidatura, estoy aquí en el cuadrito color naranja, siempre y cuando resulten o vengan de una elección interna, si van a ser postulados por un partido político. Ajá. Entonces, cuando se solicita el registro, pues tiene que agregarse la documentación que acredite que efectivamente participaste en un proceso interno del partido político que te va a postular y que a nivel interno tú fuiste el ganador para obtener la candidatura para la cual te vayan a registrar. Entonces, me voy a la grafiquita, a la lámina en la que ya vamos. Ahí, ¿a dónde estoy? Solicitud de registro, no, más para acá. Reelecciones, candidaturas. A ver, recuerden que nosotros en estas clases, en estas dos clases, en estas 2 sesiones, estamos viendo registro de candidaturas, pero por partidos políticos. Ustedes van a tener otro módulo en donde tengo entendido que van a haber candidaturas independientes. ¿Cuáles son esas? Pues que son ajenas a los partidos políticos, que los ciudadanos se inscriben sin tener detrás a un partido político que los postule. Entonces, aquí estamos viendo y aquí nos estamos refiriendo a aquellas candidaturas que presentan los partidos políticos. Bien. Entonces, para ser postulado o para solicitar el registro, las personas
que quieren ser registradas por un partido tienen que competir al interior del partido. Tiene que llevarse a cabo un proceso interno dentro de los partidos políticos y en ese proceso interno, la persona que vaya a ser registrada como candidato ante la autoridad electoral tuvo que haber sido la triunfadora. Ajá. Ustedes, bueno, ya ahorita nos estamos enfrentando a una situación muy sui generis, ajá, pero miren, los partidos políticos regulan en sus estatutos los métodos de designación de los que van a ser sus candidatos, ajá. Es decir, opera el principio de autodeterminación. A ver, esto tiene que ver, chicos y chicas, tiene que ver con que los partidos políticos, si bien son organizaciones de ciudadanos que están regidas por la Constitución, y la Constitución les dice qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden hacer, también es cierto que los partidos políticos en ciertas cuestiones pueden hacer lo que su voluntad les autorice, ¿no? Es decir, opera el principio de autodeterminación. En aquellas cuestiones que no estén reguladas por la Constitución o la ley, los partidos políticos pueden obrar con libertad. Y una de las cuestiones es que cada partido, en ejercicio del principio de autodeterminación, puede establecer en sus estatutos cómo van a designarse mediante un proceso interno, las personas, cómo van a elegir a las personas que van a ser sus candidatas para los cargos de elección popular. Estamos en un sistema político democrático. Estamos avanzando, México ha avanzado en las últimas décadas en el tema democrático. ¿Por qué? Porque anteriormente los candidatos eran electos por su partido mediante el método, y lo voy a decir coloquialmente, del dedazo. Ahora, normativamente eso está prohibido. ¿Por qué? Porque tiene que ser las bases del propio partido, los propios militantes del partido, los propios órganos del partido, los que elijan a quienes van a ser sus candidatos. Entonces, por ello, tienen que armar una competencia interna, para que de esa competencia interna pues salga quien va a ocupar, por ejemplo, la candidatura al cargo de presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos. En los estatutos normalmente se prevén dos métodos para la elección de quienes van a ser sus candidatos. El voto directo de los militantes o el voto indirecto. ¿Cómo es esto? Bueno, los militantes votan por un órgano, quienes van a ser, este órgano van a conformar un órgano y este órgano, esta pluralidad de personas es la que realmente va a elegir a la persona que va a ser su candidato. Normalmente se reúnen en asambleas. Entonces hay un voto directo o un voto indirecto, ¿sí? Claro, para ello tienen que hacer precampaña. O bien lo que estamos viendo ahora, una medición demoscópica. Esto es encuestas. Hay partidos políticos como Morena, es es decir, le gusta proponer a sus candidatos mediante este método de designación. Justo ahora, les vuelvo a repetir, estamos en una situación, me parece sui generis, pero estamos viendo que hay un proceso interno dentro de Morena en donde hay, me parece que 4 personas que están buscando ser candidatas o bueno, obtener la candidatura para el cargo de presidencia de la República.
Ajá, ¿alguien me quiere decir quiénes están o los ubican o no los ubican? A ver, Alejandro Hernández, y ahorita tú, Lisset. Bueno, ahí yo creo que el partido político Morena encontró la forma, por así denominarlo, de darle la vuelta a esta parte de los procesos, porque ellos denominan que no están, digo, aunque muchos dicen o manejan así en diversos medios de comunicación, que están buscando un precandidato, pero ellos la convocatoria que sacaron es para una coordinación interna de la defensa del partido, algo así. Digo, es un proceso de selección o de pre-campaña disfrazado, donde participan varios actores, como es el ex secretario de Gobernación, Ana Augusto, la ex jefa, bueno, de la Ciudad de México, jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el ex canciller Marcelo Ebrard, el senador Ricardo Monreal, y también el ex senador, no me recuerdo, Manuel Velasco, y el ex diputado Fernández Noroña. Pero ahí, por ejemplo... No, Hernández Noroña va por otro partido. A ver, es Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum. O sea, van por el PT, el PT, pero buscan como que una coordinación nacional. Eso es lo que me refería con que hallaron la forma de darle como la vuelta. Porque incluso, bueno, estaba viendo que el otro bloque de partidos dio la elección de candidato. Bueno, la metodología para elegir un precandidato, pero ahí entonces ellos sí querían, en actos anticipados de campaña, querían en una serie de inconsistencias. El otro bloque partidario no está buscando o su método de selección no se denomina como elección de candidato, sino es como una coordinación, algo así. La verdad ahí desconozco cómo está el tema en general, a profundidad, pero es lo que se puede apreciar al menos de lo que tengo conocimiento. Eso sería mi opinión. Muchísimas gracias, Alejandro. Yareli Galván. Yareli. Bueno, ¿alguien más levantó la mano? Bueno, sí, a ver, Alejandro, efectivamente, por eso aclaraba que estamos ahorita en una situación sui generis, pero efectivamente, si en realidad estuviéramos ya dentro del proceso electoral, yo lo que te puedo decir desde el punto de vista académico es que lo que están haciendo ahorita estas personas, yo lo ubico con lo que es plenamente un proceso interno. En donde lo que están buscando las personas que están compitiendo es una candidatura y eso es un proceso interno, ¿no? Ya no es el presidente del partido o el presidente de la República como se hacía históricamente, que designaba sin mayor cuestión a quién iba a ser el candidato a la presidencia. Históricamente, cuando pues había la hegemonía priista, cuando vivíamos en un sistema político con hegemonía de un partido político, pues sí, el presidente de la República de manera material, pues designaba por el método práctico, con un método práctico de levantar el dedo y decir tú, designaba a quién iba a ocupar la candidatura para el cargo de elección popular que él dejaba. Inclusive a varias candidaturas tenía también, le dejaban elegir de manera directa, pues varias candidaturas de diputaciones y senadores. Entonces, ahora ya no, ahora sí lo que tiene que haber es una competencia interna. Para que te puedan registrar como candidato, candidata, tienen que demostrar el partido político que hubo un proceso interno y que la persona respecto de la cual están solicitando el registro fue la ganadora en ese proceso interno. Tiene que haber una competencia al interior. Y evidentemente, pues esta competencia al interior, pues estamos hablando también de un periodo como muy, pues que ya todos conocemos, muy notorio, muy mediático, pues las precampañas, que es lo que
al interior es el periodo, es el tiempo en el cual al interior de los partidos políticos, las diferentes personas interesadas en ocupar cargos de elección popular, pues se promueven, se dan a conocer dentro del partido para que los que van a elegir, los militantes o mediante voto directo o indirecto, los conozcan, los convenzan de que son la mejor opción y voten por ellos. O si es mediante una medición endoscópica, como ahorita la encuesta, demoscópica, ya estoy confundiendo, ¿ven? ¿Sí escucharon lo que dije? ¿Sí escucharon lo que dije? Una demostración endoscópica. Y no, es demoscópica. Pero a ver, ¿por qué no me dice? Nadie me dice nada, hombre. Ya parezco aquí médico y nadie me dice nada. No, usted es la especialista, imagínese si vamos a contradecir algo así. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, yo ahí ya estoy metiendo con términos médicos. Discúlpenme ustedes. Una medición demoscópica, en la que se determine, pues, quién va a hacer, es decir, una encuesta que puede ser cerrada a los militantes o inclusive abierta a la ciudadanía. Entonces, se dan a conocer durante este periodo para que en esa encuesta, pues, obviamente, quien está interesado, pues, obtenga el mayor número no de votos, porque no son votos propiamente, sino de opiniones positivas, para que puedan ser postulados. Y precandidato o precandidata, pues, evidentemente es la persona que pretende ser postulada por un partido como candidato a cargo de elección popular en el proceso de selección interna de candidatos. Ustedes más adelante en este mismo diplomado van a ver ya con muchísimo mayor detalle lo que tiene que ver con las precampañas, pero bueno, pues se los adelanto ahorita, ¿no? Una pequeñísima introducción. De los resultados que se den en este proceso interno, ya que se den las elecciones, ya que haya pasado la encuesta y entonces los órganos internos del partido den a conocer los resultados, es bien importante que sepan que si alguna precandidatura, alguna persona que participó como precandidato o precandidata, si alguna persona de ellas está disconforme con los resultados, primero puede controvertirlos ante el propio partido, ante el órgano que corresponda dentro del partido, que de acuerdo con el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos debe tratarse de un órgano independiente, imparcial y objetivo. Entonces, primero llevan su alegación, su controversia al interior del partido, en este órgano partidario, y si aún quedan inconformes con la resolución, pues pueden acudir ahora sí a nivel externo, afuera del partido, ante los tribunales electorales a través del juicio para la ciudadanía. Bien. Bien. ¿Alguna duda? Hemos terminado hasta aquí el tema de qué necesitamos para nosotros poder ser postulados a un cargo de elección popular. Ahora ya voy a entrar como a la parte procedimental. Seguimos. Bien. El registro de candidaturas tiene que ser precedida por una solicitud de registro ante la autoridad electoral. ¿Quién elabora esa solicitud? Esa solicitud, en este caso, la elabora el partido político que va a postular a las personas a determinados cargos de elección popular. ¿Qué debe contener la solicitud de registro? Bueno, pues debe contener los datos lógicos, ¿no? Y jurídicos que ya están, de los cuales ya hablamos a lo largo de esta charla. A ver, primero, el nombre completo del candidato, pues es obvio, del candidato o candidata, y la clave de credencial para votar. Además, pues debe anexar estos documentos, obvio, para acreditarlo. Lugar y fecha de nacimiento es lo que tiene que anexar. ¿Por qué? Pues lugar es muy importante para ver lo de la residencia, ¿no? Y fecha de nacimiento, pues porque tiene que cumplir con los años que exige la ley.
En el caso del presidente de la República, ¿cuántos dijimos? Lisset. 35. Perdón. 35. Sí, está bien. 35 diputados. 18. ¿Y senadores? 25, ¿no? Así es. Ajá. Domicilio y tiempo de residencia en el mismo es otro de los puntos que deben señalar en la solicitud. Ocupación y cargo para el que se postula. Manifestación de que las candidaturas se seleccionaron conforme a los estatutos del partido. Esto es lo que les digo, que tienen que provenir de un proceso interno. Y en su caso, señalar si se está dentro de los límites constitucionales de la reelección. Ya hablamos, hay un límite temporal, ¿no? En el caso de los diputados, puede reelegirse 3 veces más, en el caso de los senadores 1 vez más. Y además, tiene que ser postulado por el mismo partido político. Ay. Bien. ¿Qué más? Bueno, pues en las candidaturas, aquí, en la solicitud de registro, tratándose del registro de candidaturas de representación proporcional, ¿ya les hablaron de la representación proporcional con anterioridad? Perfecto. El registro de candidatos se presenta en lista, es decir, mediante una lista. Ajá. Diputados, una lista de 200 personas, aquí está mal el dato. Diputados, una lista de 200 personas, porque son 200 diputados de representación proporcional, y senadores, una lista de 32 senadores. Además, se deben presentar por fórmula, es decir, una fórmula se integra por una persona candidata propietaria y por una persona candidata suplente. Entonces, la lista de 200 diputados tiene que contener ¿cuántos nombres? Nombres. Perfecto, 400, me respondió Lucas Núñez Reséndez, exacto. Y la lista de senadores, una lista de 32, o sea, el registro de ¿cuántas personas? Chispas. Arturo. José Roberto Valdemar Hinojosa. 128, no es cierto, 64, los otros 64, dos son claro, plurinominales. ajá, Sí, perfecto, ajá. Además, en el registro de candidaturas de representación proporcional, para que los partidos puedan solicitar el registro de candidaturas de representación proporcional, tienen que demostrar que ya presentaron candidaturas de MR, de mayoría relativa. Es decir, solamente es posible registrar candidaturas de representación proporcional si el partido también registró candidaturas de mayoría relativa. Entonces, cuando presenta permíteme, Arturo, cuando presenta su constancia de registro, perdón, su registro de lista de candidaturas de RP, también tiene que agregar las constancias de registro de por lo menos 200 candidaturas para diputaciones y de 21 fórmulas para senadurías, ambos de mayoría relativa. Arturo Vidargas. Sí, bueno, yo tengo una duda. Es que, bueno, me saltó mucho que, por ejemplo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna es es Morena, pero él era suplente de Horacio Duarte. Ajá. Y, bueno, tengo entendido que Sergio Gutiérrez Luna es más bien de Veracruz, pero Horacio Duarte, su puesto es de Estado de México. Entonces, no sé si existe el mismo requisito de que los suplentes sean de la misma entidad para ocupar el puesto de suplente, porque digo, sí me salta mucho que Gutiérrez Luna luego hasta está haciendo campaña en Veracruz
y se supone que es de una curul del Estado de México, que pues, representaría a nosotros, pero pues sí, veo que está en otro lado completamente, ¿no? Acuérdate, sí, recuerda que para ser candidato a un cargo de elección popular, por lo menos a nivel federal, tienes que ser originario o vecino, con una residencia efectiva por el número de años que ya vimos, que señalamos aquí. Es decir, no necesariamente tienes que ser originario del lugar, sino también puede ser vecino, pero con residencia efectiva. Quizás sea el supuesto. ¿Sí? Ok. Es lo que decíamos, mi querido Arturo. A ver, o eres originario o eres vecino. Es decir, una persona que no nació ahí, pero que se fue a vivir ahí, que ahí tiene ya una residencia efectiva. Perfecto, muy bien. Seguimos adelante. Lista de senadores. Ahora, vamos a las fechas de presentación y las autoridades competentes ante la cual se presenta la solicitud de registro. Fechas de presentación. A nivel federal, hablamos de una elección sexenal cada 6 años, porque el presidente de la República se elige cada 6 años, pero además, cuando hay elección de presidente, también hay elección de senadores y también hay elección de diputados. Ajá. Elección sexenal. Para el registro será del 15 al 22 de febrero. Entonces, para el proceso electoral del 2024, 23-24, las fechas de registro van a ser del 15 al 22 de febrero de ese año, o sea, de 2024. ¿Ante quién se registran? Las diputaciones de mayoría relativa ante los consejos distritales. Las senadurías de mayoría relativa ante los consejos locales, ambos del INE. Las diputaciones de representación proporcional y las senadurías de representación proporcional, así como las candidaturas para la presidencia de la República, se van a registrar dentro de estas fechas ante el Consejo General del INE. ¿Sí? Ok. En los casos 1 y 2, que son las de diputaciones de mayoría y de senadurías de mayoría, también se acepta el registro supletorio. Es decir, los partidos políticos pueden presentar estos registros supletoriamente ante el Consejo General del INE. Eso es para la elección cada 6 años. Para la elección intermedia, que es al tercer año en que se eligió al presidente, será el registro de candidaturas del 12 al 29 de marzo. ¿Sí? En los casos señalados en el 1 y ante las autoridades señaladas en el caso de diputaciones de mayoría relativa ante los consejos distritales y en el caso de diputaciones de representación proporcional ante el Consejo General del INE. Recuerden ustedes que en la elección intermedia nada más se eligen a diputados porque su cargo dura 3 años. No así para presidente de la República ni para senadurías. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están las fechas muy precisas en la LEGIPE, es decir, pues con mucha precisión para que los partidos políticos pues ellos tengan certeza específica de cuándo se van a elegir. Bien. Ahora, ¿cuál es el procedimiento del registro? Es muy sencillo, la verdad es que yo creo que no puede ser más sencillo. Nada más que aquí casi no veo. A ver, una pregunta. ¿Así están viendo la lámina? ¿Me pueden contestar porque a ustedes no los veo? Yo no los veo.
Sí, Sí, procedimiento. se Sí, presentó. sí se ve. Así. Así se ve mejor. Sí se ve. Perfecto. Ok, ¿y me ven a mí? Porque yo no los veo a ustedes. Sí, sí. Sí la Bueno. vemos. Ok, bien, el procedimiento del registro, pues evidentemente inicia con la solicitud de registro. Presentada la solicitud de registro con los requisitos que ya vimos, presentada por el partido político dentro de la temporalidad que ya dijimos ante las autoridades que también ya señalamos, bueno, presentada esta solicitud con esas condicionantes, entonces la autoridad electoral que proceda, ya sea el Consejo Distrital, ya sea el Consejo Local o ya sea el Consejo General del INE, tiene 3 días para revisar que la solicitud de registro viene completa. Si no viene completa, si se omitió por parte del partido político alguno de los requisitos previstos en la solicitud, la autoridad electoral le tiene que informar de inmediato al partido político la omisión de los requisitos. Le va a decir, oye, partido, te faltó llenar estos puntos de la solicitud, entonces, por favor, cúmplelos y vuélveme a presentar la solicitud ya subsanando esas omisiones, y para eso te voy a dar 48 horas. El partido político, ante la omisión de haber llenado, de haber cumplido algún requisito, tiene que subsanarlo dentro de las 48 horas. Pasadas estas 48 horas, subsane o no subsane el partido, la autoridad electoral, dentro de los 3 días siguientes va a celebrar una sesión en la que va a otorgar el registro a las candidaturas. Bueno, evidentemente va a registrar o no registrar atendiendo a si cumplieron o no los requisitos, dentro de los 3 días. O sea, obviamente registra o niega el registro atendiendo a si se cumplieron o no los requisitos. Y una vez que se otorga el registro, entonces se ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Como ven, es muy sencillo el registro. Presenta solicitud, la revisa la autoridad, si cometiste una omisión en la solicitud, de inmediato te lo notifica. El partido político tiene 48 horas para subsanar las omisiones y posteriormente, dentro de los 3 días siguientes, la autoridad ya celebra la sesión sobre el registro de las candidaturas, en donde puede otorgar el registro o pueden negarlo. Las candidaturas registradas se publican en el Diario Oficial de la Federación. Obviamente, este paso, que está aquí, registro de candidaturas, ya le cambié. Fíjenme aquí. Que dice aquí, registro de candidaturas, puede ser impugnable, puede ser impugnable ante la autoridad competente que señale, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Les comento, si se trata de diputaciones y senadurías, pues será a través de un juicio de inconformidad, ante el Tribunal Electoral. ¿No les estoy diciendo mentiras? Sí. Un juicio de inconformidad ante la autoridad electoral que haya concedido o negado el registro, y tratándose de cuestiones de representación proporcional y de presidencia de la República ante la Sala Superior. Ahora, dentro del procedimiento de registro también es posible que haya sustitución de candidaturas, es decir, los partidos políticos, si bien en su solicitud de registro establecieron ciertos nombres, pueden sustituirlos dentro de su
dentro de su derecho de autogobierno. Ajá. Entonces, tienen que presentar una sustitución de candidatura ante la autoridad electoral ante la cual presentaron la solicitud de registro. Si el partido político solicita sustitución después de haber presentado su solicitud, pero hasta antes de que la autoridad electoral otorgue los registros, es decir, hasta antes de que se pronuncie la autoridad sobre el registro, la sustitución puede ser libre. Es decir, el partido político no necesita justificar por qué hace la sustitución. Claro, los nombres, las personas que vayan en esa sustitución también tienen que reunir los requisitos que ya analizamos con anterioridad, los de elegibilidad, los que hayan procedido de una competencia interna, que estén dentro de los límites de la reelección, que no estén suspendidos en sus derechos político-electorales. Es decir, las personas sustitutas deben de reunir los mismos requisitos que los originales, ¿no? Que las personas postuladas en un principio. Una vez que la autoridad electoral se pronuncia sobre el registro de candidaturas, los partidos políticos todavía pueden hacer sustitución de candidaturas, pero solamente por 4 supuestos. Ya no pueden hacer una sustitución libre, no, sino solamente en esta fase ya pueden hacer una sustitución porque haya fallecido el candidato que registraron en un primer momento, porque haya caído en alguna causa de inhabilitación o de incapacidad, o bien porque el candidato originalmente registrado haya renunciado a la candidatura. Por esas razones, en principio es libre, pero ya una vez que la autoridad electoral se pronunció sobre el registro, puede hacerlo bajo solamente estas 4 causas. Bien. ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? Seguimos adelante. Bueno, la ley habla de una figura, bueno, más bien de un acto específico que es registros simultáneos. A ver, un partido político puede postular a una persona de manera simultánea, es decir, puede ir por MR o por RP, es decir, pues hay personas repetidas, pues. Pero a ver, en principio, ¿de qué se tratan los registros simultáneos? En primer lugar, la ley dice, nadie puede registrarse como candidata o candidato a distintos cargos en el mismo proceso. Es decir, hay una prohibición para que yo de manera simultánea sea candidato a diputada y candidata a senadora. No puedo ser registrada para distinto cargo, diputada y senadora al mismo tiempo. No. Sí puedo ser registrada simultáneamente para el mismo cargo. Por ejemplo, diputada de mayoría relativa y diputada de representación proporcional. Eso sí se vale. ¿Sí me siguen? ¿Sí? No puedo ser postulada para distintos cargos. Por ejemplo, gobernadora y presidenta de la República. No puedo porque son distintos cargos. No puedo ser postulada para presidenta de la República y para senadora. No puedo porque son distintos cargos. No puedo ser postulada para diputada y senadora. Son distintos cargos. Pero el partido político sí me puede postular para el mismo cargo, aunque la designación sea diferente. Ajá. Puedo ser, ¿me permiten tantito, por favor? Es que tengo una llamada que tengo que atender.
discúlpenme. Sin embargo, sí pueden registrarme simultáneamente para los mismos cargos. Puedo ser postulada para una diputación de mayoría relativa y para una diputación de RP. Sin embargo, el partido político tiene una limitante. No puede hacer registros simultáneos para el caso de diputados más de 60. Tiene como límite 60. Ajá. Puede registrar en distritos uninominales, ajá, a 60 personas, por ejemplo, que se repitan en la lista de representación proporcional. Eso es válido. Y para el caso de senadores, sí pueden postularse, sí puede hacer registros simultáneos para MR y para RP, pero no más de 6 registros simultáneos. Ajá. Si un partido político, por ejemplo, vamos a suponer el PAN, quiere o registra de mayoría relativa, vamos a suponer a quién, díganme, a esta señora que acaba de renunciar, a esta señora Lili Telles, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hipotético totalmente. Vamos a suponer que quiere a Lili Telles como candidata para senadora. Ajá. Entonces la registra, bueno, es que ya es senadora. A ver, díganme otro nombre, alguien que no sea senadora del PAN, así muy conocida, para que todos entendamos. ¿Quién? Ya está. Margarita Zavala. Margarita Zavala. Vamos a suponer que en la próxima elección el PAN quiere que Margarita Zavala sea senadora. Entonces la registra por mayoría relativa, pero a lo mejor dice chispas, a lo mejor Margarita Zavala no logra ser triunfadora por mayoría. Bueno, pues entonces también la voy a registrar por representación proporcional. Entonces hace un registro simultáneo por mayoría y por representación, porque tiene sus dudas de que quizá Margarita no logre la senaduría por mayoría. Entonces, ese es un registro simultáneo, pero el partido político, en el caso de senadores, puede hacer esta misma situación hasta por máximo por 6 personas, perdón. ¿Sí? Esos son los registros simultáneos. ¿Quedó claro? Y también eso, el partido político válidamente lo puede hacer tanto de mayoría como de representación proporcional. Ahí no hay ninguna limitante. Donde no puede haber registros simultáneos es en cargos diferentes, en cargos de elección popular distintos. A ver, Ramiro Daniel Sánchez. Pues de hecho ese no sería un escenario hipotético, porque justamente a Margarita Zavala en esta elección de 2021 la registró el PAN como candidata por la vía de mayoría relativa para el Distrito 10 allá en Ciudad de México, y también como candidata a diputada federal por pues mira, proporcional. No sabía. Sí, y a final de cuentas ganó en su distrito, tuvo las 2 posibilidades y obviamente renunció a la de representación proporcional, Claro. porque su suplente era su sobrina, Mariana Gómez del Campo, y eso le permitió a ella subir. Ese caso no fue hipotético, es real. Bueno, pues mira, no sabía el supuesto, pero bueno, no era hipotético, era histórico. ¿No? Bueno, muy bien. Ok, bien, la sustitución de candidaturas, ya hablamos de ella, nada más sí quiero que tengan en mente una tesis ya que tiene algunos años, es del 2005, y en donde la Sala Superior en esta tesis 21 del 2005 define lo que es, define la incapacidad para efectos de registro de candidaturas o de sustitución de candidaturas. Dice, es el Estado, ¿sí ven la lámina? ¿Sí ven la lámina? Estado en que se encuentra una persona por su carencia o limitación contundente de la capacidad de autogobierno, de obligarse responsablemente o de manifestar su voluntad por algún medio. Dice, lo que no sucede con enfermedades permanentes como la diabetes o la hipertensión arterial que son controlables. Dice, la diabetes y la hipertensión no entran dentro del concepto incapacidad. Incapacidad es la situación de una persona que carece contundentemente de la capacidad de autogobierno. Ajá.
o bien de obligarse responsablemente o de manifestar su voluntad por algún medio. Una persona que no tiene la posibilidad de manifestar su voluntad se considera para efectos de sustitución de candidaturas que tiene con incapacidad, ¿vale? Bien, seguimos. Otro de los temas que tiene que ver con el registro de candidaturas es el tema de la paridad. Ustedes saben que en este tema pues se ha ido avanzando de manera progresiva. Anteriormente solamente los partidos políticos tenían no una obligación, sino solamente pues una recomendación, una sugerencia, porque la ley decía que los partidos políticos promoverán, pero no les establecía como una obligación firme. Posteriormente, pues ya empezó a ser una obligación para los partidos políticos. Hablamos en aquel entonces de las de lugares que se encontraban reservados para las mujeres. Empezamos con un 30-70 de todas las candidaturas que presentara un partido político, el 30% tenían o estaban reservadas para las mujeres y el 70% para los hombres. De este porcentaje, en una segunda etapa, se estableció que el 40% tenían que estar reservadas para mujeres y el 60% para los hombres del total de candidaturas que presentaban los partidos para cada cargo de elección popular. Y ahora hemos llegado a una estadía de 50-50%, es decir, debe haber una paridad. Los partidos políticos deben solicitar el registro del 50% de mujeres y del 50% de los hombres. Si el número de candidaturas es impar, bueno, pues tiene que registrar el número más cercano a la paridad. El artículo 232 de la LEGIPE dice: los partidos políticos promoverán y garantizarán, lo cual de aquí se deduce la obligación de presentar candidaturas en paridad. La misma ley dice, la autoridad rechazará el registro que no garantice la paridad y fijará un plazo improrrogable para la sustitución. La sustitución, evidentemente, por el número de personas suficiente que garanticen la paridad. En las listas de representación proporcional se integran por fórmulas de propietaria y suplente del mismo género y se alternarán hasta agotar cada lista. Es decir, estamos hablando de RP. Ustedes saben que, por ejemplo, la lista de 200 que es para diputado, bueno, cada fórmula debe haber propietaria y suplente. Si la propietaria es mujer, la suplente también debe ser mujer. En otras fórmulas, si el propietario es hombre, el suplente puede ser hombre. Y además, estas fórmulas de hombre-mujeres tienen que ir alternándose. Si la primera fórmula es mujer, la segunda de la lista tiene que ser una fórmula de hombres, la tercera una de mujeres, la cuarta una de hombres. Entonces, así está ordenada. Así los partidos políticos tienen la obligación de integrar su lista de RP. Fórmulas, propietaria y suplente del mismo género, pero además alternancia por cada género de la lista. Aunque aquí hay un matiz. Seguimos con diputaciones con listas de diputaciones y senadurías. Dice la ley, en las diputaciones de RP, de las cinco listas de diputaciones de RP, al menos 2 estarán encabezadas por fórmulas de un mismo género, alternándose en cada periodo electivo.
¿Cuáles son estas listas? Ustedes saben que en diputaciones de RP el territorio de la República Mexicana se divide en 5 circunscripciones. Tienen que presentar 5 listas los partidos políticos, una por cada circunscripción, y entonces de esas 3, por lo menos 2 deberán ser de hombres y 3 de mujeres, o bien al revés, 2 de mujeres y 3 hombres. Y para la siguiente elección de RP, si presentaste 2 hombres, 3 mujeres, ahora debe ser al revés, 3 mujeres, 2 hombres. ¿Estamos de acuerdo? Y la senaduría dice, la lista deberá encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. Para RP, los partidos políticos presentan una sola lista. Ajá. Y entonces, si en la elección del 2018 su lista la empezaron con hombre, ahora para la elección del 2024 la lista la deberán empezar con mujer. ¿Vale? Bien. Finalmente, y con esta concluimos, por tesis o por tesis elaborada o emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral en el 2018, en la tesis número 12, repito, del año 2018, se emitió una candidatura con el siguiente, se emitió un criterio con el siguiente criterio sustantivo. Candidatura suplente. Las mujeres pueden ser postuladas como suplentes en fórmulas de candidaturas encabezadas por hombres. Hace ratito leímos aquí, las listas de RP se integran por fórmulas de propietarias y suplente del mismo género. Esta tesis dice, es decir, para que me entiendan, es que si la fórmula es encabezada por una mujer, la suplente debe ser una mujer. Pero si la fórmula es encabezada por un hombre, propietario hombre, el suplente puede ser una mujer, no necesariamente tiene que ser hombre, pero no al revés. ¿Me explico? Si es mujer, la titular o la propietaria no puede ser hombre, el suplente. ¿Sí? Obviamente todo esto tiene como objetivo, como propósito, el que pues ingresen, se promueva más la paridad e ingresen a ejercer el cargo público las mujeres. Se trata de asegurar a las mujeres su ingreso a los cargos de elección popular. ¿Alguna opinión? ¿Qué opinión les merece el tema de paridad? Quiero escucharlos porque ahora sí yo ya me pasé hablando mucho tiempo y nos quedan 5 minutos y me gustaría saber en un tema tan importante como es la paridad, ¿qué opinión les merece? ¿Quién quiere votar? Alejandro Hernández Carreón. Yo de manera rápida, en tema de paridad, por ejemplo, del que yo tuve conocimiento en el caso de los municipios, ¿no? Había partidos políticos que incluso exigían que fuera hombre, mujer, de manera alternada, cuando incluso había a lo mejor algunas propuestas en las que la candidata a presidenta fuera mujer y la síndica también fuera mujer. Entonces ahí como que muchos partidos lo tomaron a la literalidad, digo, no sé si a lo mejor por así convenir a sus intereses, de que fueran 2 mujeres, ¿no? O que a lo mejor el que encabezaba era hombre, después la síndica fuera mujer, y como era regiduría única, no, y había estaba la opción de que lo ocupara una mujer, pero se decantaron por un hombre, ¿no? También hay que ver en esos pequeños municipios donde tienen regidurías únicas, o que solamente son 3 ediles, ahí cómo podría aplicarse, ¿no? Este tema de la paridad para darle preferencia o ver cómo se pudieran acomodar. Ese sería mi comentario solamente. Ok, pero perdón, me perdí un poquitito. ¿Cuántos regidores hay en total? 1 nada más. 1. Sí.
Y los demás cargos es el alcalde o, bueno, la alcaldía, luego, bueno, presidente Sí, municipal, ¿quién más? ¿Síndico? Síndico y regidor. Y regidor. O sea, uno. Solamente se integra el cabildo por 3 ediles. Igual más en el caso particular de Veracruz, hay muchos ayuntamientos que se encuentran en ese supuesto. Bueno, me parecería que para integrar, para integrar con perspectiva de paridad, pues tendría que verse de manera integral la integración del ayuntamiento. Necesariamente tendría que haber una mujer, ya sea en la sindicatura, en la presidencia municipal o en la regiduría. Pero bueno, es lo que considero, Ramiro. Sí, bueno, yo rápidamente 2 cosas. Creo que, a ver, creo que ninguno podemos estar en contra de la paridad, al contrario, es algo que se aplaude. Lo lamentable es que, o al menos lo que yo he visto en los últimos años, es que desgraciadamente los partidos políticos no estaban preparados para tener tantas candidatas mujeres. Y la bronca que encuentran en las elecciones es de que no tienen suficientes cuadros femeninos para postular. Y eso ha sucedido muy, pero muy fuertemente. De hecho, lo podemos constatar específicamente en las listas para candidatos y candidatas de RP a diputadas federales. Vamos a ver que en muchos casos, muchos partidos políticos ni siquiera alcanzan a cubrir el número suficiente para completar esos espacios porque no invirtieron y desgraciadamente creo que no lo siguen haciendo en formar cuadros femeninos. Ojalá que más adelante los partidos políticos entiendan esta, digamos que esta instrucción que les está dando la propia sociedad y empiecen a involucrar a más mujeres en la vida pública. Y por otro lado, yo aplaudo muchísimo esta iniciativa que empezaron a tomar las autoridades electorales para frenar las trampas que hacían los partidos políticos justamente cuando postulaban a candidatas y a su suplente lo dejaban como un hombre y hacían que éstas renunciaran, generándose el fenómeno de las Juanitas. Aplaudo muchísimo que se haya hecho esa corrección, porque sí era una forma de darle la vuelta a la propia ley y a la tendencia que en ese momento se estaba dando ya en el propio país. Y espero que, uno siempre tiene estas buenas intenciones, esperemos que más adelante no suceda un fenómeno al revés, que se dé un caso de Juanitos, en donde justamente ahora que nos presentaba esta tesis, pues suceda algo similar, en donde pues hagan que ahora renuncien muchos hombres para que asuman mujeres, que sería lo mejor, honestamente, pero bueno, aplaudo muchísimo esto, creo que hemos avanzado en un muy buen camino, ojalá que más adelante esta idea de la paridad y de permitir que haya una mayor inclusión no sean temas que sigan presentándose como resistencia al interior de los partidos políticos y que simplemente los adopten, los abracen naturalmente como pues lo que es una exigencia de la sociedad para tener una mejor representación política. Sería todo. Muchísimas gracias. Mira, la paridad como principio vino a establecerse mediante la reforma constitucional del 2014 y a partir de ahí también, inclusive creo que antes, pero bueno, a partir de que se instauró la paridad, lo cierto es que los partidos políticos reciben financiamiento para específicamente capacitar en estos temas de género. Porque efectivamente lo que más decían es que no tenemos mujeres, es que las mujeres no están capacitadas, es que nos faltan mujeres. Bueno, pues lo cierto es que ya han pasado ¿cuántos años? De 2014 para acá, ya van dados 6 años. 6 años yo creo que pues ya deben de tener suficientes cuadros. Digo, en 6 años yo creo que con los recursos que reciben, pues ya no pueden señalar esta cuestión como un pretexto para dejar de postular mujeres, ¿no? O para decir que se postulan nada más pues porque la ley se los exige, pero casi diciendo, pero pues la que estoy postulando no tiene la capacidad suficiente, ¿no? Me parece que ya ha pasado suficiente tiempo. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Bueno, a ver, pues yo les agradezco mucho, de mi parte es todo, es lo que tengo que comentarles en relación a este tema de registro de candidaturas. Me dio mucho gusto estar con ustedes, escuchar sus opiniones, sus percepciones. La materia electoral, pues últimamente siempre ha dado de qué hablar, es muy opinable.
Ajá. Y bueno, yo nada más me sigo poniendo a sus órdenes con independencia de que ahorita pues concluyamos estas 2 sesiones de registro de candidaturas. Permanezco a sus órdenes en el Tribunal Electoral. A mí me pueden encontrar en el correo aide.macedo@te.gov.mx. Cualquier duda, comentario que entre dentro de este tema de registro de candidaturas o de cualquier otro, sigo a sus órdenes. Les deseo éxito en este diplomado. Muchas gracias. Gracias, profesora. Disculpe, Gracias. ¿podría? Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Hasta mucho luego. éxito. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.